Todos estamos navegando en este mar, donde hay mareas altas, bajas, tiempos de absoluta calma, llenos de sol, llenos de luz, pero también de repente hay tormentas con estruendosos relámpagos. Esto es la vida y está llena de momentos, experiencia, retroalimentación y de mucho aprendizaje. Bienvenidos al podcast, soy tu amiga Paola Montero y esto es Episodios al Aire. ¡Comenzamos! Quiero titular este segundo episodio como Tejiendo recuerdos con nuestra generación de los 30, 40 y 50. Bienvenidos a un episodio muy especial, muy emotivo, muy reflexivamente emocional de tu podcast con Paola Montero, tu servidora. Platiquemos un tema un poquito difícil, pero necesario, que posiblemente toque el corazón, pero más aún la conciencia de todos nosotros. En este mundo de constante cambio, los pilares de nuestra historia, de nuestras vidas, nuestros padres, nuestros abuelos, los tíos abuelos, etcétera, todos estos de esta generación de los 30, 40 y 50 están dejándonos poco a poco. Están dejando este plano físico de existencia y este es un momento de reflexión que quiero invitarte a esta plática donde vamos a tocar nuestras emociones, nuestros pensamientos y recordando la importancia de cada día, de cada momento compartido y cómo estamos construyendo los últimos días y más preciados recuerdos con ellos, ¿ok? Entonces vamos a dividir como en unas 4 partes, no va a ser muy largo, pero partes muy esenciales, muy importantes. La partida de una época, una gran y hermosa época que no nos tocó vivir, pero nos marcó bastante. En estos siguientes minutos haremos una pequeña pausa en el sentido de nuestra vida, de las cosas que hacemos, para observar y tener conciencia de cómo el reloj de nuestras vidas avanza implacablemente, no se detiene, avanza y no se va a detener. Nuestros seres queridos, que han sido los cimientos de nuestra historia familiar, están cruzando ese umbral, es el final de un ciclo e inicio de lo que viene después, pero no nos vamos a adentrar en ese tema de lo que viene después, ¿no? Porque mientras hay vida, hay oportunidad de sanar, de atesorar, de aprender y de vivir. Y si tú eres de esa generación 30, 40 y 50 y me estás escuchando, tienes vida y la oportunidad de atesorar, de aprender, de sanar, de vivir, y no importa el número de tu edad, no importa qué edad tienes. Obviamente, ¿por qué hablo de los 30, 40 o 50? Porque ahorita en el 2023 son las personas de 70, 80 y 90 y de verdad que sean algunos que lleguen a los 100. ¡Wow! Las vivencias, los valores y las lecciones que han compartido con nosotros están a punto de convertirse en recuerdos preciosos. Cada historia que llevan consigo, cada experiencia que han vivido, se convierten en un legado que nos inspira a mantener viva su memoria para cuando ya no estén con nosotros físicamente. Cada cosa que vivimos con ellos es un gran legado. Las experiencias, los momentos, de verdad, son tesoros. Este es un tiempo preciado, muy preciado, donde la noción del tiempo y cómo a medida avanza se vuelve aún más valioso. Cuando somos conscientes de que los días compartidos con nuestros seres queridos pueden ser limitados, nuestras interacciones, nuestras convivencias cobran un significado más profundo. Cada risa compartida, cada conversación en la que escuchamos sus vivencias, se convierte en un tesoro que vamos a guardar y lo vamos, valga la redundancia, a atesorar en el corazón.
y vamos juntos tejiendo recuerdos. Por eso el título, Tejiendo Recuerdos. Haz de cuenta, hemos llegado al punto central de este mensaje. Imaginemos la vida como un tejido complejo, confuso, un tejido intrincado, que obviamente al verse confuso ante esas puntadas de ese tejido que se ve como una maraña, líneas cruzadas, así, cada hilo representa un momento, un recuerdo, un sentimiento. Con cada día que pasamos con nuestros seres queridos, estamos entretejiendo un patrón que refleja la belleza de nuestra relación con ellos. Aún para ti, cuando tú sientes qué belleza hay en este patrón de este tejido de mi vida, sí la hay. Aún en estas situaciones ásperas, complicadas, difíciles, aún ahí hay belleza. Por difícil que te haya sido. Porque te era necesario vivir eso. Te era necesario pasar por todas esas situaciones de tu vida. Y en esa complejidad, en eso, ahí hay belleza. En ese tejido de tu vida. Entonces, cada pequeño gesto de cariño, cada abrazo, cada vez que escuchamos sus historias, tu historia contribuye a este tejido de recuerdos que perdurará muchísimo tiempo. No sé si se va, me voy explicando la importancia de esta generación. Es una generación que está marcando mucho en nuestras vidas. El amor trasciende el tiempo y el espacio. Los recuerdos que creamos con nuestros seres queridos van a perdurar, pero mucho más allá de los años físicos que ellos vivan con nosotros. Los valores que nos han transmitido, la sabiduría que nos compartieron, siguen y seguirán guiándonos en nuestras decisiones y en la manera en que vivimos nuestras vidas. Su legado es una chispa que ilumina nuestro camino, recordándonos la importancia de apreciar cada día y cada momento. Te lo voy a repetir. Su legado es una chispa que ilumina nuestro camino, recordándonos la importancia de apreciar cada día y cada momento. Hoy no va a ser muy largo y algo pequeño, pero quería hacerlo algo conciso, y es reflexionar, entrar en consecuencia de lo fugaz que es esta vida. Lo importante de ir guardando recuerdos con nuestros padres y nuestros abuelos, con esa generación de los 30, los 40 y los 50. Cada instante que compartimos con ellos se convierte en una página en el libro de nuestras vidas. Una página que va a permanecer para siempre. ¿Por qué toco este tema? Porque esta generación de los 30, 40, 50, que son nuestros padres, son nuestros abuelos, muchos de mis amistades, muchos de mis amigos de mi círculo, sus padres están falleciendo, sus abuelos están yendo. Y esto es una situación complicada porque es toda una generación, toda una época. Y veo también cómo hay algunos que aún están, y esta generación que aún conserva esos tesoros no entra en conciencia de los tiempos, que el tiempo se está acortando, que el tiempo de estar con ellos se está haciendo muy corto. No los estoy matando, no quiero que se entienda así, pero sí que cada día, que cada minuto que están viviendo con ellos es muy valioso, demasiado valioso, que si te dieses cuenta, lo digo, muchos ya saben, mis padres ya no viven, mi madre falleció, mi papá falleció, y obviamente yo era de esas personas, ¿no? En que pensamos que los padres van a ser eternos y que sí sabemos que se van a ir, pero no tenemos, como que no tenemos esa conciencia de que ya. Y bueno, llega de manera intempestiva, de manera sin avisar, la partida de la mamá, del papá, del abuelo, del tío abuelo, de todas esas personas de esta generación.
Entonces, si entendiéramos que de verdad estamos construyendo estos recuerdos y que estamos construyendo cada momento que vivimos con ellos, estamos construyendo un recuerdo y estamos guardando en esa cajita que se llama su legado, que se llama su recuerdo, los últimos años, los últimos momentos con ellos. Entonces, por eso sentí en el fondo de mi corazón la necesidad de hablar de esto. Y aunque es un tema profundo, voy a ser breve, no voy a alargarme tanto esta vez. Sigamos construyendo estos recuerdos con ellos, vamos a seguir honrando su legado, vamos a mantener viva la llama de su amor en nuestros corazones con esta cajita. Eso va a alimentar nuestro corazón cuando ellos ya no estén. Para los que, desgraciadamente, la conciencia es para los que aún los tienen, disfrútalos, de verdad disfrútalos mucho, valóralos, ámalos, porque es que es un tiempo muy preciado con ellos y no tienes noción de ello. Si dices, bueno, yo sé que algún día ya no estará, que mi mamá va a partir, o que mi abuelo, o que la tía, o no sé, pero a medida que está avanzando el tiempo, es más valioso. Entonces, cuando seas consciente de que estos días que compartes con tus seres queridos son limitados y que tu experiencia, tu interactuar con ellos, esa convivencia que tienes con ellos día a día, cuando entiendes eso, se vuelve un significado más profundo. Cada risa que compartes, cada chiste, cada momento de alegría, de echar el relajo, cada conversación que tienes, de que si te está repitiendo, es que eso ya me lo platicaste, pues que te lo vuelvo a platicar. Hasta que no pasas por ahí no lo entiendes. Entonces yo le comparto porque sí, hasta que no pasé por ahí no lo entendí. Entonces no me da vergüenza decirlo, al contrario, entré en conciencia y de verdad quiero compartirte esa conciencia. Entonces cada conversación que escuchas con ellos es una vivencia. Haz de cuenta que es como una joya. Tienes una experiencia con esa persona y ya se convierte tan una joya y lo pones en una cajita que se llama legado. Y te cuenta un chiste y otra joya y va a esa cajita. Paseas, vas a visitar a la persona, la llamas y es otra joyita y va a esa cajita llamada legado. Y esa cajita, cuando ya no están, va a ser tu tesoro, que va a hacer que tu corazón lo sienta en tu vida, no cerca físicamente, pero sí en tu vida, y ese legado te va a dar vida. Entonces eso se convierte en un tesoro que vas a atesorar con todo tu corazón. Las vivencias de esas personas, los grandes valores que tienen, las grandes lecciones, y que de verdad nos criaron a los chavorrucos de 40, 50 y hasta los 30 también. Fuimos criados por esta generación. Entonces, los valores de esta generación nos los inculcaron a nosotros. Las enseñanzas de esta generación la tenemos nosotros. E imagina, eso ya no lo va a tener la siguiente generación que viene después de nosotros. Mira, esto es algo que pasa. Y no voy a juzgar, cada quien vive un proceso, ¿no? Es algo que pasa. Yo voy a ser sincera, yo llegué a desesperarme, llegué a ser la mamá de mi mamá. Me llegué a desesperar porque te enfocas y como que te ciegas por la falta de ingresos, el estrés, todas las circunstancias que estás atravesando, ¿no? Y piensan, ay, la abuela va a vivir para toda la vida. No. Hasta que pasa y te cae el 20, que ya no está. Y esa ausencia es fuerte y es muy dura. Y ahorita es más el hecho de hablar de los abuelos, los padres de esta generación, pero las personas que han esposas,
Ya sabemos que cuando la temporada ahorita del COVID, de la pandemia, estuvo muy dura y muchas personas se fueron de repente. Y fue un tiempo muy, muy duro. Ya no volver a ver, ya no volver a sentir, ya no volver a oler a esta persona. No volver había un aroma muy particular de mi mamá, que era su perfume, pero cuando se revuelve, cuando se mezcla con la esencia que tenemos corporal cada uno, no ese aroma corporal, porque todos tenemos un aroma corporal rico y otro no tan bueno, pero cuando se mezcla con ese perfume, se vuelve como una esencia única de cada persona. Y es eso lo que empezamos a extrañar. Ahora, imagina todas las vivencias, todo lo que ha vivido tu abuela y toda la historia que ha vivido. Porque estas generaciones de los 30, 40, 50, haciendo un cálculo, los de 30, cuando tenían 15, eran en los 45. Y los de los 45 les tocó los 60. Y los del 50 les tocó vivir los 70. La música, la construcción social, todo ese cambio que nosotros, pues este es el resultado de eso, ¿no? Ese era el proceso. Entonces imagínate cuánto no traen de historia y pues es un tesoro. De verdad es un tesoro. Entonces sentí mucho en mi corazón el compartirles esto por ver a sus abuelitos y yo les digo, si supieras lo duro que vas a sentir cuando ya no esté tu mamá, cuando ya no esté tu papá, cuando ya no esté ese viejito, por así decirlo, esos muchachones, de verdad. Pero aquí hay una parte, ya no es al que se queda, al de los 30, 40, 50, si tienes 70, 80 o tienes la gran bendición de tener 90, mientras estés vivo, tienes, valga la redundancia, mientras me estás viendo o me estás escuchando, tienes vida. Tienes la oportunidad aún de sanar, de aprender. Siempre hay algo nuevo que aprender, no importa la época que estás viviendo, no importa si ya has vivido como 60, 70, 80, 90 años. Siempre hay un tiempo para aprender. A no sentirte un estorbo, sino que es un tiempo ya no de actividad como antes, ya no de estar tan productivo como antes, pero sí no te sientas inútil, porque no lo eres. Tienes otro tipo, una productividad más pasiva, así le llamo yo, pero aún tienes productividad, aún puedes aprender. Ya no puedes correr, puedes estar sentado y ahí puedes aprender. Entonces aún hay muchas cosas por vivir. Mientras abras los ojos cada día de verdad, hay vida y hay oportunidad para todo esto que te digo. No te voy a vender piñas porque dijeran ustedes son los piñeros. Entonces, mientras hay vida, hay oportunidades de vivir. Bueno, ahora la parte, para los que hemos experimentado, como les decía, el ver marcharse a estas personas, el saber que su presencia física ya no va a estar presente, comprender la profundidad de ese vacío. Fíjate, una pausa. Yo me acuerdo que a veces veía a mi mamá quedarse pensando, y ella traía el vacío de su mamá. Porque luego decía, es que me acuerdo de mi mamá porque ella decía esto y esto y esto. Y pasa, y ahora yo veo, ¿no? Cuando tenga, no sé, si Dios me permite llegar a los 80, 70, voy a recordar porque siempre me va a hacer falta a esas personas. Pero uno aprende que todos son procesos y así son las cosas. Son los ciclos que inician, terminan y empiezan otros ciclos, ¿ok? Entonces, sin embargo, en medio de esta tristeza y esta nostalgia, encontramos una oportunidad única para honrar y atesorar el legado de esas vidas, de la vida de ellos. Es un tesoro. Si no es tu abuelita o la abuela de tus hijos, es un tesoro lo que tienes a tu lado, de verdad. Hasta la suegra también. Entonces, es como esas personas que ya partieron, haz de cuenta que te dejaron una caja llena de tesoros emocionales.
y espirituales también, ¿no? Para nosotros es un tesoro. Las enseñanzas que nos transmitieron, los valores que ellos defendieron, representan unas joyas muy preciosas. Ese es el tesoro. Entonces, cada historia que nos compartieron es un referente, es una guía que nos va a servir, obviamente, para los momentos de duda. Esos logros, los desafíos que enfrentaron, nos ofrecen lecciones valiosas. Mi mamá tenía secuelas de poliomielitis que le dio a los 6 años, entonces siempre tuvo un aparato ortopédico en su pierna, una de sus piernas, no me acuerdo, creo que es la derecha. Yo no me acuerdo. Y así sacó adelante a 3 hijas. Así, madre soltera. Entonces, imagínate, yo sigo orgullosa de mamá, me dejó un gran legado. Entonces, esos desafíos y esos logros de ella son lecciones muy valiosas para mí. No fui la gran hija, no somos los grandes hijos, pero somos los hijos. Somos los hijos. Ok. Recordamos que somos una continuación de la historia de ellos, que sus triunfos y sus errores son parte de lo que somos. Entonces, la que tienen hacia la vida estas personas está depositada en un crisol de una época, está depositada en un utensilio de esa época, y es como la ventana a un mundo que esa época de ellos pues no la vamos a experimentar personalmente, pero ellos son la ventana a esa época. Podemos comprender a través de sus palabras y sus vivencias esa época, sus principios, sus valores, todo su sistema de creencias, toda su estructura emocional, psicológica, viene de esa época, de todo lo que se movía en esa época. Entonces no lo vamos a vivir, pero a través de lo que ellos nos comparten y de lo que son ellos, lo podemos experimentar, de esas palabras y esas vivencias. Estas personas nos brindan una perspectiva sobre la resiliencia, el aguantar, el ser ingones, de verdad, en tiempos difíciles, el no rajarse. La importancia del autodescubrirnos, de los lazos familiares, pero acuérdate, o sea, sí nos enseñaron la importancia de los lazos familiares, sabiendo que no hay familia perfecta. Somos como somos familia y ni modo. Entonces, y con esa simplicidad y esa autenticidad de esta generación, de esta época, de los 30, 40, 50, enriquecen nuestras vidas modernas. Entonces, cada vez que extrañes la presencia física, cierra tus ojos, recuerda sus sonrisas, sus consejos, sus abrazos cálidos, también su reprimenda. Y a través de estos recuerdos, su legado, su amor, va a seguir acompañándote, guiándote y dándote fuerzas en esos momentos de adversidad. Entonces, son esos faros de luz en la oscuridad que te van a recordar que eres una parte de una cadena de muchas generaciones, de muchas de tus generaciones y de muchas generaciones de este mundo, de este planeta, que vienen con amor, con conocimiento y experiencia. Entonces, aunque sus voces ya no sean audibles y sus abrazos ya no sean tangibles, su influencia va a perdurar en su esencia y en la esencia misma de quienes somos nosotros. Son los cimientos invisibles, pero indestructibles, sobre los cuales construimos nuestras vidas. Honra su legado, honra el legado de ellos. Honremos este legado viviendo con integridad, amando profundamente y compartiendo sus historias con las futuras generaciones, con tus generaciones que vienen de ti. Entonces, así, mientras atesoramos el legado de su existencia, seguimos manteniendo viva la esencia de quienes fueron y el impacto que tuvieron en nuestras vidas. Recuerda siempre que su amor y su sabiduría van a perdurar a través de nosotros. Eso se va a convertir y nos va a convertir en portadores de una herencia preciosa que va a trascender el tiempo y la distancia. Ya me puse muy poética.
va en ti. Esa persona dejó un legado en ti. Y eso construyó quién eres. No hay situación buena o mala. Aún en la situación compleja con estas personas, que quizás sientas que no fue un buen padre, una buena madre. Así tenía que ser. Es parte de tu proceso y es perfecto. Entonces, aún ahí hay belleza. Y aún ahí hay amor para tu aprendizaje. ¿Vale? Muchísimas gracias por conectarte en este episodio especial y muy emotivo. Lo producido con mucho cariño para ti, pero especialmente para esta bella generación de los 30, 40 y 50. De verdad, con muchísimo cariño para ellos. Esos viejitos, cuidémoslos. Esa abuelita, disfrútala. Esa mamá, aunque te desespere, ámala. Y ese papá, pues ni modo, es la autoridad. Obedécelo y ámalo. Y si ya no tienes a ninguno de ellos, como yo tengo amigas, es de estas bellas generaciones. Entonces, tenemos esa bendición de tenerlos como amigos. Son una gran generación que ya no va a estar, que ya no va a haber, que después de nosotros. Ok, entonces pues muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por acompañarme. Trato de que no sean muy largos, los hago breves. Ya iba a ser muy breve, pero bueno, hay que desarrollar el tema. Así que pues muchas gracias por estar, por conectarte. Dios te guarde. Tu amiga Paola Montero. Ya no me quiero ir, quiero quedarme aquí. Entonces, pues bueno, así es esto. Así es este business. Cuídate mucho. Bye.